Jan Topic dice que el pueblo ecuatoriano no es bueno eligiendo que le gusta, que ama a los malos políticos. El ciudadano ecuatoriano no ha tenido una buena educación desde la que construyes también un poquito tu formación política. No puede militar con facilidad en la política porque yo tengo que camellar, porque yo tengo que poner el pan en la mesa. Ese ¿Cómo es el haces eso? problema de la política ecuatoriana, que los líderes de los partidos, lo único que les importa es su ego particular. Y cuando ya llegan a Carondelet, es tan fácil marearse en Carondelet. Eso es parte trascendental del por qué estamos en la mierda. Entonces, Estamos radicalizados, anticorreizados o correizados y nos tienen en la mierda. ¡Tráigame el whisky! El 20 de mayo, Jan Topic, a través de un tweet, anunció que no se lanzaba a la presidencia para las próximas elecciones. Algunos se sorprendieron, otros no tanto, pero lo que más llamó la atención es que entre las razones de Jan Topic para no lanzarse es que dice que el pueblo ecuatoriano no es bueno eligiendo que le gusta, que ama a los malos políticos. ¿Será cierto eso? Tal vez exageró. Tal vez realmente está muy bien con esa impresión de los ecuatorianos y ecuatorianas. Yo no sé, Catrina, bienvenida a Sin Maquillaje. Hola, mi querido Abe, sí, yo creo que para darlo así como, hacer una analogía, una comparación, tenemos una relación así como tóxica, como con nuestro ex, con el ex que queremos liberarnos y no podemos liberarnos de ese ex y volvemos y reincidimos y reincidimos y reincidimos. Pero ya también hay que pensarlo un poquito más allá. Los políticos dicen que son el reflejo de lo que realmente somos. Y para conversar de este tema tenemos dos invitados que estoy gustosísima de tener. Siempre César Febres Cordero, más que bienvenido en esta su casa. Y muchísimas gracias por estar aquí, Andreita. Vamos a conversar de ese tema. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuál es tu opinión, César? ¿Realmente nos gustan los malos políticos en este país? nos gustan los políticos que precisamente buscamos. Y a veces no tenemos claro qué es lo que nos conviene como país. Eso es un problema del votante. Las contradicciones son parte de la democracia. Yo he visto muchas veces mediciones de Estados Unidos no serán distintas en el resto del mundo, donde la gente le preguntan, ¿el Estado gasta mucho? Sí. ¿Crees que hay que gastar más en salud? Sí. ¿Y educación? Sí. ¿Y en seguridad? Sí. Claro. y contradicciones de ese tipo las verás todo el tiempo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que empezar a examinar de qué forma podemos institucionalizar un poco más la política, poner más filtros, desincentivar la corrupción, informar al ciudadano, movilizar al ciudadano para hacer la cosa más sana. Porque si simplemente hablamos de somos adictos al mal político, podemos caer también en el discurso de entonces nos faltan valores o somos un montón de ignorantes. Pero ¿no será cierto eso? Con Catrina hablábamos antes del programa y decíamos que una cosa que a mí siempre me llamó la atención es este discurso de los buenos somos más, ¿no? Esta cuestión. Yo a veces dudo, ¿será realmente que los No, buenos yo creo que somos los buenos más? sí somos más. El ¿Será? tema... No, No, por o sea, es que yo Cuestión salgo de poder. en el ¿Quién día- tiene el poder aquí? ¿Los buenos o una élite o un grupo chiquitito que quizás no son tan buenos? No lo sabemos. Pero no está en el día a día, o sea, yo sé que este es un lugar común, pero uno no sale en el día a día y se da cuenta que si no tienes una cierta dosis de corrupción dentro de ti o sabes aprovecharte los espacios, simplemente estás fregado, no puedes ni crecer Somos ni una avanzar. sociedad de baja confianza. O sea, ya lo decía el doctor Santiago Basabe, ¿no? Hay que ver hacia las universidades para entender por qué tenemos un sistema de justicia tan malo. Son escuelas muchas veces del delito. Un colega mío siempre recuerda que él llegaba a una importante universidad de Guayaquil para empezar su carrera de Derecho y una de las primeras cosas que vio fue a la gente quemando a las urnas en una disputa para escoger al gobierno de la asociación estudiantil. Y siempre repite, ese día tuve que haberme cogido un avión y largarme de este país, ¿no? Así es. Y de esa facultad han salido reverendos y distinguidos juristas y políticos. Entonces, hay que entender que sí, la corrupción es parte de esta sociedad, pero siempre tener cuidado en no decir es porque somos una sociedad perdida, porque tenemos porque nos faltan valores, sino porque operamos, digamos, con baja confianza. Y eso lo venimos heredando de siglos. Somos una sociedad donde venimos de la hacienda, de la colonia. Recordemos que desde el principio de la historia de esto que ahora se llama Ecuador, vino un virrey del Perú a imponer las leyes que habían hecho en España para proteger a los indígenas. Lo mataron. Osvaldo Hurtado escribe en El Poder Político en el Ecuador que cuando venían autoridades coloniales a querer cobrar impuestos, ver que se respeten las leyes para proteger a los indígenas, amenazados de muerte. Y eso se repite Bueno, hasta el día de hoy. Totalmente. Pero por otro lado,
sí hay una especie como de saturación de la política como tal, porque también nos hemos encargado, y nos incluimos, yo también me incluyo, de, ¿cómo te digo?, de hacer de la palabra política casi una mala palabra y hacer de que la gente ya no quiera saber de política porque la política es una mala palabra, y eso también ya ha generado demasiado y mucho desinterés, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones, más allá de conversar de la política en sí o de lo que es política, entonces se acomoda o se ajusta a los mensajes más banales, porque además la política es emocional. La política, ¿quién vota? Votas por emoción, votas por el momento, votas. Son pocas las personas todavía que se racionaliza el voto. Es poco. ¿Pero qué es racionalizarlo? Porque yo creo que sí hay un elemento donde la gente dice, está cara la vida, ¿quién me la puede abaratar? Racionalizar es decir, mira, este man me cae mal o ella me cae mal, pero yo entiendo que ella es la mejor propuesta que tiene para el país donde estoy viviendo o para la ciudad donde estoy Pero eso es desarrollando. racionalizar el voto. Pero Por ¿cómo eso, haces ese pero poca análisis gente se crítico? racionaliza. ¿Cómo hace el ciudadano de a pie ese análisis crítico? Es la pregunta. Porque Si no ahorita- tiene los elementos necesarios para poder hacer ese análisis. Y No, yo tengo una pero la contrapregunta, vida, Andrea, yo tengo simplemente una es su contrapregunta, vida. Andrea. ¿Cómo es el que vota, el votante ecuatoriano? ¿Cómo lo definirías? A ver, aquí hay como dos cosas. El votante ecuatoriano, el ciudadano de a pie, se las busca y se las rebusca para poder comer ese día. Entonces, si hablamos de necesidades, por supuesto que para mí va a ser mucho más importante ver cómo como, ver si regreso vivo a mi casa o si es que en mi casa voy a poder dormir tranquilo y no me van a balear. Y de ahí, si puedo darle educación a mis hijos. Y ya después de haber cumplido como esa base, que es lo mínimo para vivir bien, puedo pensar en un siguiente punto, pero- que es la política, porque a la larga, por más que he intentado en algún momento pensar en cuál es el que me va a ayudar a solucionar mis problemas, la verdad es que todos me engañan. Ya, pero es que Entonces, no pienso en eso. partiendo de lo que estás diciendo, porque al final es metro cuadrado, es mi vida, sí, porque yo puedo tener miedo cada vez que me movilizo, como la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, quiero saber, o sea, quién es la persona que en teoría puede ayudarme, porque ya somos mucho más egoístas que antes, ya ni siquiera pensemos en el quién nos va a ayudar, sino quién me va a ayudar a mí, a sentirme a mí más segura y todo el tema. Pero aún así, seguimos votando por TikTok. A ver, ¿qué tanto votamos por TikTok? No lo sé. Porque es uno de tantos otros elementos que siguen también de la política tradicional. Pero de nuevo quiero decir, el votante ecuatoriano, el político ecuatoriano es parte de un proceso histórico. ¿Ya? ¿Por qué no racionalizamos bien? O bien frente a lo que sería ideal para nosotros. Que Porque- es bien, además. Exacto, que esa es otra pregunta, pero asumamos que estamos de acuerdo en que va a ser, asumir que este va a ser un político honesto que nos va a dar a largo plazo beneficios económicos y seguridad a todos, ¿verdad? Que va a generar reglas claras para todo el mundo. Y yo lo veo por sus propuestas de campaña, lo veo por su historial y lo veo por sus compañeros en el partido. Ok, ya, lo procesaste bien. No tienes tiempo para hacer eso. El ciudadano ecuatoriano carece de buena información, ¿ya? Pero es un problema también del mundo. El Internet nos ha dado demasiada basura, estamos saturados de basura. El ciudadano ecuatoriano no ha tenido una buena educación desde la que construyes también un poquito tu formación política. El ciudadano ecuatoriano no puede militar con facilidad en la política porque yo tengo que camellar, pues yo tengo que poner el pan en la mesa. No hay tiempo, porque aquí nunca se construyó una clase media, eso es toda una discusión histórica, o una clase obrera por lo menos fuerte, organizada, con tiempo libre. ¿Por qué la gente no puede hacer vida política? Ya subimos al nivel de los militantes. Porque la cultura ecuatoriana no es de organizarse. Ahí volvemos a la corrupción social. Ni para un club deportivo de barrio, ni para una ciudadela se puede organizar bien. Viven atacándose porque aquí han robado, se busca acción de protección para tumbarse la nueva directiva. Los equipos de fútbol grandes, lo hemos visto recientemente, qué problemas jurídicos han tenido en sus elecciones. Entonces, nadie está acostumbrado a organizarse, ni a perder. Pierde una lista, se retiran a patadas de la organización. Y no hacen procesos a largo plazo como en otros partidos. Y finalmente llegas a las élites ecuatorianas, que creo que venimos con la maldición cortoplacista y rentera de los gran cacao, ¿ya? Yo voy a invertir en este candidato para esta campaña y por supuesto que algo a cambio, pero nadie se acerca a un partido a decir cuánto tú necesitas para hacer una verdadera escuela de formación, no clases de Zoom con correa en bélica o con un asambleísta de la bancada de las 6. ¿Cuánto necesitas tú para tener una oficina de información, para tener una oficina física donde la gente pueda ir a capacitarse? ¿Cuánto necesitas para hacer un proceso de partido? Pero es que no hay los incentivos, pues, porque si ves la historia y si ves cómo han funcionado, vámonos a la historia reciente, no nos vayamos tan atrás, cómo han funcionado los partidos,
estos pocos partidos que, ojo, el Código de la Democracia te dice que tienes que trabajar en las bases, ¿no? Correcto. Pero trabajan ahí en juventudes que sí, que ayudan a aplanar piso en campaña, pero hasta ahí llegamos porque las primarias, como deberían ser, como te dice el Código de la no Democracia, que debe existe. ser, no existen, las escogemos en un cafecito en la casa del dueño del partido. Y entonces- Exacto, y el los caudillo partidos- elige. y los partidos se cambian. Entonces, yo Miremos este último partido que se vendió, ¿no? Y ahorita les estamos hablando la última semana de quién va a ser el candidato, si nuestro alcalde va a ser el candidato de este partido que cambió de dueño. Y esto es la norma en el país. Entonces, ¿por qué vendemos partidos y no hay verdaderas ideologías y valores que como ciudadanos podemos seguir si es que concuerdan con lo que nosotros pensamos que es la forma de hacer la vida o de hacer la vida? Entonces yo quiero aterrizar eso ahorita. Les quiero hacer una pregunta a los dos, a los tres. ¿Por qué ganó Noboa? O sea, ¿cómo es el elector que votó por Noboa? Porque Por el anticorreísmo. Yo recuerdo, a ver, yo creo que es de eso, pero no solamente de eso, porque pensaba justo en el comentario que dijiste tú, César, acerca de que no, el TikTok no te pone presidente. Yo recuerdo haber dos elecciones acá. El papel de Herbas en la elección en la que ganó Lazo, que de pronto asomó de la nada a alguien que no conocía a nadie y que era tercero o cuarto, Herbas. Y después viene Daniel Noboa. Yo hablo acá desde mi visión como votante y además de trabajar en un programa de política. El momento que recibíamos los candidatos decíamos, wow, está Luisa, está Yaku, está Jan Topi, que era el outsider, y de pronto asoma Noboa. Yo decía, Noboa, nuestra burla era no va a ganar. O sea, ¿qué Déjame hace Noboa? La esperanza que nadie pidió. Matizarlo, porque yo creo que TikTok es importante con otras cosas en contexto. Herbas era el tiktokero, pero tercera vía, una opción que no era correísmo ni anticorreísmo. Lazo crece con fuerza en segunda vuelta, dio un salto grandote, pero no solamente empezó a usar TikTok en segunda vuelta, también se moderó, empezó a sonreír, se reunió con ambientalistas, se reunió con grupos minoritarios. Entonces, ¿fue solamente el TikTok ahí? Dijo que por favor, que no iba a vetarlo del aborto por violación. Ajá. Por O sea, favor. no fue solo el TikTok. Y aquí, en la campaña reciente, Noboa y Topic, puro TikTok desde el principio. Y Es que el nada, TikTok es una hasta que herramienta. cuando el tema de la seguridad, con el asesinato del alcalde de Manta, con Intriago, y No, luego con el pues- asesinato de Villavicencio, disparó primero a Así Topic. es. Y luego, después del debate, se disparó Noboa. O sea, no solamente fue el TikTok. Sin TikTok Ya. yo creo que no llegaban a los niveles que llegaron, pero no solamente fue el TikTok. Entonces, ¿por qué se votó por Noboa? ¿Por anticorreísmo solamente? En la No. segunda vuelta. En la segunda vuelta puede En ser. la segunda vuelta puede ser. En la primera tenemos, como ya se ha dicho aquí en la mesa, algunos elementos. Sí, hubo Tenemos una primera vuelta el bastante. asesinato de Villavicencio que descoloca por completo El escenario electoral. el tablero electoral. Ojo que los votos no es que se endosan, yo me salgo, entonces se los paso para acá, para nada. Pero sí, como este sentimiento anticorreísta todavía existe, dijimos como que, bueno, ¿a quién se los damos? No me gusta Topic, entonces, ¿será que se lo doy a Daniel o se lo doy a Otto? O se lo doy al mijo que se convirtió en el meme pobrecito de las elecciones pasadas. Entonces, por ahí ya vas armando. Segundo, tienes que el señor hizo un buen papel en el primer debate, en el primero, no en el segundo. Entonces, claro, la ciudadanía que no conoce mucho, porque ya hablamos que no tiene los elementos necesarios para hacer un buen análisis crítico de quién es ese candidato por el que va a votar, dice como que, este suena diferente, este está tranquilo, no está entrando en la confrontación típica de los debates. Y ojo que también no todos vemos los debates, ¿no? Y ojo en los debates, ¿ah? Recordemos que el de primera vuelta que dices que importó mucho, estoy de acuerdo, fue una semana antes de las elecciones. El de segunda, donde Noboa no le fue tan bien, fue dos Dos semanas. semanas Dio antes. tiempo que cambien. Y adivinen cuánto va a haber entre cada, por lo menos en el cronograma último que vi, entre cada debate y cada votación. 3 semanas. ¿Ya? Ojo a eso, que es un poco parecido a lo que hubo en las seccionales, pero en presidenciales esa distancia llama la atención. Claro, entonces tienes todos estos elementos que hacen que los ciudadanos que ya de por sí están hartos de la política dicen, bueno, vamos a darle la oportunidad a esta nueva persona que suena como interesante, que parece estar preparado en temas políticos por lo que ha estudiado y que habló Y por su más papá. o menos, y por su papá, claro, pero que habló más o menos bien en el debate. Entonces vamos a darle la oportunidad. Ahora, del dicho al hecho, dice mi papá, hay un gran espacio, ¿no? Y hemos visto cómo él ha reculado en cuanto a lo que nos dijo en esos debates. Hablaba del ambientalismo y ya Claro, hemos el visto qué ha pasado con el tema ambiental. Pero eso hace siempre, ¿no? Eso no solamente es si no le chanto solamente a Noboa. Claro, es típico de los políticos. Pero también, y es lo que- pero también hay una anestesia en la gente. Porque, por ejemplo, nosotros podemos sentarnos y podemos hablar. Y eso nos puede traer incluso hasta repercusiones a todo nivel, ¿no? Porque ya conocemos ciertas acciones.
Pero definitivamente la ciudadanía, el Ecuador en sí, no es un pueblo, llamémoslo, que reacciona. No es Chile, por ejemplo. No es un pueblo de calle. Entonces, ¿qué pasa? No me gusta esto. No estoy contenta con esto. Sé que esto está mal, pero estamos ahí. Estamos, que- Yo no estoy de acuerdo. Ahí viene- somos una sociedad ahí no estoy de acuerdo. anestesiada. Yo creo que te estás olvidando de los 2 paros nacionales. Sí, O sea, yo pero creo los que 2 de paros toda la fuerza del nacionales es movimiento, creo que exactamente, fue- fue el sector indígena. Exacto, Ya, pero es- pero los ellos no son transportistas. gran parte. Es el Sí, pero tema ellos no son. educativo. Pero, Y el- perdón, y el- pero y no el- es y gran el parte de primer la paro sociedad, también por se favor. creció muchísimo. Yo No creo fue que gran parte de la somos una sociedad. sociedad, es verdad, que no Por tiene favor. esa identidad colectiva de masas Así que se es. puede volcar a las calles. Así es. Somos una sociedad donde solamente hasta ahora parece la CONAIE y los transportistas Así pueden poner es. a tambalear a un gobierno, a un alcalde, a un presidente, y por eso es que les tienen miedo y siempre o terminan en una mesa con ellos o renegocian cualquier cosa. Y pensemos cómo también se han ido desarticulando esos otros focos de resistencia. Las universidades. Así es. En los años 60, 70 podían armarte una revolución. Ese era el miedo que había, en parte. Por eso que también lo tumban a Velasco Ibarra la 5ª vez, porque se le estaba cediendo en las manos el tema de la violencia que partía de las universidades. Las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio en los años 60 tumbaron una junta militar. pero- Y ahorita, tan ni fu ni fa, que hicieron vocería para el tema del trabajo por horas y lo perdieron. Pero ni siquiera ni fu Y ni se fa. separaron, No pues. existe. Ajá, y se separaron. Y se Entonces, separaron. entiendo, tú me dices, la CONAIE y los Y que no indígenas. son solamente ellos, ¿verdad? También la gente comienza a movilizarse cuando... Si tú dejabas crecer lo del 2019 y sobre todo el 2022... Ya, pero lo del eso- 2019 eso me vas a tranquilamente disculpar, hubiera ahí llegado había mucho más que un paro cualquiera. Entonces, Ya, también ese es no otro nos tema. metamos a analizar ese tema porque ese tema Que hay que No, hacer... ya. Anota, va de anota largo, ese tema. ya, Ese esa tema vaina va tiene de que ir para largo, otra. ese tema va de largo, pero sin duda no es colectivo. Porque cuando se movilizan en Quito, en Guayaquil no pasa nada. Sí. Cuando se movilizan en Guayaquil, en Quito no pasa nada. Esa vaina es, o sea, si le jode, lo siento. O sea, es una realidad. No, que que yo, bajo, por pero ejemplo, es que aquí hay no, dos cosas es que analizar. que yo no lo veo, por ejemplo, a mí me enseñaron a salir a la calle. Pues yo en Chile me iba a la calle con Pinochet y toda la vaina. O sea, esa era, y con mi papá, pues de la mano. Y vamos a la calle. En Perú, las últimas veces, también hemos salido a la calle. Yo no, pero pero vivo Guayaquil, ahí. ¿quién nos sacaba de la calle? Nebot. Ya. Y antes Claro, Félix usted está Cordero. en apoyo de un presidente. Y antes podía reunirte en masas Bucaramanga en el suburbio, ya, pero eso se acabó. Esos caudillos ya no se mueven así en Guayaquil, por lo menos por ahora. Y Quito y Guayaquil son mundos muy distintos. Totalmente. Pues. En Guayaquil muchos, quizá, las encuestas no creo que ya vieron por provincia el tema, o quizá me estoy olvidando, ¿cuántos apoyó al paro del 2022 o al paro del 2019? Pero el apoyo que sí había en Guayaquil no se tradujo en protestas porque esto es una ciudad con una lógica muy distinta. Aquí la gente vive de la informalidad muchas veces, sino por lo menos del comercio del día a día. Y tú, por más que estés bravo con el gobierno, no vas a querer parar la actividad económica porque ahí... Es más, te ¿Quién aprovechas paga? de esas protestas para poder comer ese día. Empiezas, si antes vendías, no sé, plumas, ese día vendes agua para las protestas. Pero lo que iba es que aquí hay dos temas. Primero está el tema educativo. Entonces, claro, si lo comparamos con Chile, que tiene un mejor nivel educativo que el Ecuador, por supuesto que desde las universidades, que desde los diferentes sectores que podrían salir a protestar, no salen porque no tienen los elementos necesarios, que es lo mismo que pasa con el votante de a pie. Un lado. Y por el otro, nuestra constitución es hiperpresidencialista, por lo tanto, le quita poder a todos estos otros espacios, las cámaras de comercio, las universidades, hablemos solo de las universidades, tenemos una serie de instituciones que están pendientes de las universidades, lo que hacen y lo que no hacen, para controlarlas. Entonces, por supuesto, por más desde que la academia hagamos debates con la ciudadanía, con los jóvenes, para informarles qué es lo que dice este candidato, qué es lo que propone el de acá, no se pueden generar estos espacios o estos grupos que van a ser contra al gobierno o contra a lo que sea que en ese momento esté pasando. Yo sí creo que hay una, y lo he sentido, que hay una especie de anestesia en esta etapa muchísimo más fuerte que, incluso que la que hubo con Lazo. Porque Lazo no hubo tanta anestesia. ¿No estaríamos cansados? la ¿Cómo gente- está el votante? Sí, pero estamos cansados y estamos a, ¿qué? Y todavía está, menos que antes, el ambiente de la guerra interna, ¿no? Yo no voy a protestar, esa creo que es la lógica de la CONAIE, porque tengo los militares en las calles. Y voy a llevarme un enfrentamiento no solamente muy complicado, que puede ser violento. La gente va a pensar que yo estoy del lado de los narcotraficantes contra quienes las Fuerzas Armadas pelean.
la gente todavía quiere algo de unidad. Al principio premió con cierta popularidad a la Asamblea Nacional, con cierta aprobación, porque estaban trabajando en coordinación con el gobierno. Entonces creo que hay un estado de ánimo que no solamente responde al cansancio, que no solamente responde a la atomización de la sociedad, sino como que una expectativa de, bueno, veamos si este año las cosas por fin cambian, si esta guerra la ganamos, Pero, por eso ejemplo, se puede ¿cómo disipar. hubiésemos tomado hace un año, ya, o capaz un poquito más, que nos hayan subido el 15% del IVA y que después la ministra del Interior pida una colaboración para la policía? Lazo Pero se caía. eso es yo creo que con o sin guerra. O sea, ahí sí hay que marcar bien cómo lo hubiéramos tomado ese 15% O sea, sin la excusa. Hay Así ciertas cosas que yo no logro entender. O sea, yo entiendo, y ojo, apoyo a la policía, y creo que la policía es mal pagada, creo que la policía merece un montón de cosas, ¿ya? Y creo que han estado muy maltratados, todo lo que tú quieras, ¿ya? Pero no, pues, hermano. Porque resulta de que todo está más caro y tampoco hay empleo. O si no, Ni seguridad. vayan a preguntar cuánta gente realmente... Yo creo que eso fue gravísimo, ¿no? Porque nos pidieron este aumento del IVA. Yo personalmente estuve a favor y estoy a favor de la mayor tributación porque tenemos un hueco fiscal gravísimo. Lo que a mí me ofendió... Yo también, y yo nos sí estaba debería de acuerdo ofender con a el alza todos, del IVA. ojo. Ajá, es que nos dijeron, es para la seguridad. Y luego se voltearon y salió en la prensa. No, también es para los GATS. ¿Ya? ¿Saben qué? Y lo admite Mónica Heller, aliada del gobierno de la Cámara de Comercio de Quito, que por eso es la pelea ante las cámaras. No, es para el FMI. Entonces, si nos van a subir el IVA, háganlo con un programa. Si van a dejar que el gobierno suba el IVA, y eso ya dirigido al correísmo que se ha aliado con ellos y dirigido al PSC, de frente. De frente, díganle al país, ¿saben qué? Llegamos a un consenso, ahora ya no es permanente 3 puntos, ahora hay contribuciones especiales de los bancos, pero no. El gobierno y la oposición, bueno, la ahora oposición en ese momento aliados, nos vieron la cara de giles. Pero Entonces, es que ese eso es va a el afectar, problema, eso va a la afectar falta al de siguiente. transparencia. Y ese es el problema número 1, diría yo, del Ecuador en general. Si no tenemos transparencia, si no sé exactamente qué va a hacer el gobierno lo que en estos 6 meses lo ha salvado o lo mantiene en esta aparente como paz y / luna de miel con la ciudadanía, es que comunicacionalmente algo ha hecho porque va dando impactos. Entonces, hay un problema, hay un estallido y boom, mandó a los militares y a la policía porque son los que tienen la confianza del Ecuador. Pero va a llegar un punto, que estamos más cerca que lejos, de que esa confianza y de que ese apoyo se va a acabar. Analicemos a los anteriores candidatos, perdón, presidentes. Veamos por quiénes hemos votado después de Correa, ¿ya? Para ver dónde está esa falta de transparencia, dónde está el problema con nuestra relación con los políticos. Después de Correa hemos votado por gente que no representa a la izquierda, pero tampoco es de extrema derecha. O sea, todavía no hemos llegado hasta allá. ¿Cómo que no? Lazo. Bueno, pues bueno, no extrema derecha. O sea, A ver, Lazo y no Moreno fue extrema ganó derecha. como un candidato de izquierda. Y se viró. Pero no es que representaban a la izquierda, le hace correísmo, ¿no? A la izquierda más Pero es que la que una estaba cosa instalada. es el correísmo y otra cosa es la izquierda, porque la izquierda tiene un espectro bien grande y bien diverso. Sí, pero yo estoy hablando acerca de cómo se presentaron y por quién se Claro. votaron. O Moreno sea, era la cara- Lenin era Correa. Era la cara amable del correísmo. Lo traen porque había estado fuera del país, Claro, porque ganó. había hecho planes sociales. Que para Manuel los Espejo y discapacitados. toda la... Claro, y yo creo que todavía no hemos tenido ningún extremo acá. A pesar de todo, si podemos inclinar, pero ni siquiera con Correa. ¿Cómo extremo? ¿De qué? Es que Extrema Lazo- derecha. Lazo no se vendió como extrema derecha. O sea, Lazo no No. es Milei, ni el otro como el Y Novoa Bolsonaro. empezó diciendo que era centroizquierdista. Y yo Claro, soy pues Tarzán. Lazo decía que era socialdemócrata y Claro. ahora que ya no está Yo en la acá presidencia, estoy ahora volvió intentando al ver libertarianismo. por quiénes Ay, hemos ay, votado. También, Solamente nosotros podemos creer que Lazo diga, soy centro derecha, soy centro, soy Novoa, de centro. Novoa. Pero es lo que Ah, todos Novoa, dicen. perdón. Es lo que todos Sí, dicen. pero- Claro. O sea, Ya, y de ahí pero- está también está, no sé por qué también hemos votado por esa noción de alguien que sepa hacer plata al final. O sea, es un Porque nos han argumento que robado se hasta el da. alma, Ahí pues. yo Porque creo- el Ecuador está en crisis. Porque crees que un millonario no roba, pues. Yo quisiera Exacto. ver de cerca un estudio de cuánto influyó eso. ¿Saben? Yo lo que creo que está pasando, la correlación va por otro lado, el verdadero impacto puede venir por los fondos. Ganaron millonarios no porque confiamos en millonarios o empresarios. Ganaron millonarios porque se pudieron autofinanciar la campaña. Mucho de una campaña electoral es tener los fondos. Novoa, cuando vio que empezó a crecer en el debate, le metió mucho dinero en redes sociales el día siguiente. Un Novoa Chiro, un Novoa que hubiera tenido que pasar el sombrero el día siguiente, hubiera podido aprovechar el primer debate en una semana. Entonces,
Yo creo que sí, votamos por millonarios, pero no porque sean millonarios. Ellos por ser millonarios pudieron hacer una campaña Pero César, ¿no más crees efectiva. también que sí influye ese pensamiento de la gente de que no, es que este man, te lo digo porque en Perú también pasó lo mismo con Kuczynski. Es decir, este man es millonario, Lazo, Noboa, son multimillonarios. No me van a robar. Puede ser, pero yo creo que también hay Tienes que la ver esa otra esperanza razón. de No, que, o la y de hecho, por aspiración ejemplo, de que no va a pasar, pero no es la razón Pero principal. aparte, ojo, creo además que ni Lazo ni Noboa como seres humanos, ellos quieran robar. ¿Me entiendes? Ellos, ¿ya? Que no Pero, les haga falta, pero tal porque vez no llegan al poder con esas ansias de hacerse más millonarios. ¿Tú crees eso? Yo creo que más bien usan bastante Ni Lazo, al menos el no Estado creo que para ni la... seguir. No, No, es el un tema poder. aspiracional. Yo no creo que ni Ya, pero Lazo si ni quieren Noboa robar estén en el llegué- poder. Ya prácticamente. llegué a la Eso- plata, por ya eso tengo hablo toda de la plata ellos. necesaria, me falta el último poquito. Esa punta de la pirámide de Maslow, A ver, que es el lo poder. comentamos antes de entrar acá. Velasco Ibarra murió pobre, pero los sobrinos y alguna gente más hizo la tremenda fiesta, ¿ya? Y eso lo hace un santo al doctor Velasco Ibarra, que admiro mucho, no, para nada, no lo exculpa y tampoco va a exculpar a los de ahora si así ha sido. Ujú. ¿Ya? Ya. Pero, por ejemplo, la cuestión del millonario, yo creo que ahí sí, volvamos al caso de Olón. O sea, el caso de Olón para mí es una prueba de cómo cuando llegan al poder gente millonaria, gente que tiene poder, acaparan todo, monopolizan, entonces llegan, usan el Estado para, bueno, llegué acá, el permiso ambiental salió de una, lo que no pasó con un montón de permisos. Se metieron, y yo creo que fue la opinión pública, fue el golpe lo que les hizo hacer para atrás. Se dieron cuenta que le estaba golpeando. Pero a ver, durísimo. también es la mezcla de lo público y lo privado. A ver, todos los políticos traen a su gente. En la época de Férez Cordero vino gente de las cámaras, uno de ellos fue Lucho Robles Plaza. En la época de Correa, Gustavinos, Lasallanos, los de la Católica entraron con fuerza, pero también había gente de otros sectores. En cambio, con Lazo y con Noboa, con Lazo eran los Lazo Boys, los del banco y los de la fundación. Y con Noboa, en el caso Long está el mejor ejemplo, puro abogado y consultor y operador de Noboa y de sus grupos. El que firma con el presidente de la comuna al principio de ese acuerdo que luego tiraron atrás, Gilberto Pino, nombrado días antes delegado del presidente de la ANT. ¿Quiénes le hacen trámites unos años antes a Binacín? La ministra de Gobierno, o ex ministra de Gobierno ahora, y su hija. ¿Quién hace la consultoría? El actual ministro de Transporte, encargado de energías, que yo creo que sí es un muy buen cuadro. ¿Quién le resuelve el tema de los permisos, en teoría? Es la actual ministra de Ambiente, esto ya dentro del gobierno, ¿verdad? Y así vemos más y más involucramiento. En la terna para la judicatura que sale de la Corte Nacional, Álvaro Román fue abogado del señor Noboa en temas personales, y está Hugo Landívar, que hasta hace poco era coordinador en ADN, era militante dentro del partido con un cargo. El papá del viceministro de Gobierno, el doctor Luis Fernando Torres, también fue abogado de Noboa. Entonces hay tanta mezcla entre lo público y lo privado que se da con estos presidentes recientes, Lazo y Noboa, que sí me preocupa. Ahora, por ejemplo, otro tema, ya que hablas de él, hasta no quiero ni decir su nombre, del señor Torres, que hace una declaración que impacta y luego se muere. Por ejemplo, el tema de, sería nefasto que la vicepresidenta asuma la presidencia mientras el presidente o candidato en ese caso haga la campaña que tenga que hacer. Es decir, que entre líneas, él está diciendo de que se buscarán las maneras para que eso no suceda. Claro. Eso es heavy. ¿Y ve? ¿Sabes qué pasa? Estamos Que hay es heavy. tantas cosas pasando. O sea, yo no quiero, por ejemplo, ojo, si tú me preguntas, no quiero que Verónica, ¿cómo se le llama el apellido? Abad. Que Verónica Abad sea presidenta nunca, ¿ya? Porque, no, o sea, nunca estuve de acuerdo ni estaré nunca de acuerdo con ella. Ni prioste de feria ni nada. Nada, ¿no? pero carajo, o sea, ya, pues, pero es la vicepresidenta, pues. O sea, Ellos lo eligieron. Exacto, ese es el tema. Ajá. O sea, por un lado, para responder a tu pregunta, hay muchas cosas pasando y el señor Torres ha decidido ser bueno, lo han encomendado como el nuevo vocero. Entonces, cada día dice una cosa nueva que se analiza en ese momento en todos los medios de comunicación y ya, y pasó porque tenemos un nuevo pito. Pero también que analicemos qué pasa con la vicepresidenta, por qué la escogimos. O sea, también el presidente... no, nadie escogió a la vicepresidenta. ¿Por qué la escogió Noboa? Okay, Porque ya. porque tenía que tener un binomio Exacto, paridad. Y dice que exacto, viene y fue de- a última Del hora. PIT, de Gary Moreno.
Así es. Él es el que le presenta la bata y le pone Pero el por cuadro. último, o sea, él dijo Me en encanta la Europa información interna que ella, tienen. Así, ¿de dónde sacan esta información? él dijo en Europa que ella tiene un pasado correísta. Entonces, si tiene un pasado correísta, Oye, ¿por qué no Todos en este país pues? tienen pasado correísta, no Todo me el jodas mundo con ese usa eso, tema del además. correísmo. Ya estoy harta del tema del correísmo y eso es parte, Y- eso es parte trascendental del por qué estamos en la Entonces, Estamos radicalizados, anticorreizados o correizados y nos tienen en la con ese Primera vez tema. estoy de acuerdo contigo en este programa. Primera vez estoy de acuerdo contigo en este Tráigame programa. whisky. dentro del café no Porque pueden poner eso, y eso además nos ayuda a volver al tema, porque estamos hablando de un electorado que siempre está dividido. Acá yo tengo información, el cuento para que vean. ¡Qué bestia, vamos! Fidel Bolazo obtuvo el 52.36% de los votos frente al 47.64% de Andrés Arauz. La diferencia, igual con Luisa, también fue más o menos similar. Creo que el Lazo tuvo un poco más de diferencia. Estamos descindidos, estamos separados, siempre estamos de cómo vamos a superar esto para la votación, porque el votante ecuatoriano, hay un votante, el correísmo tiene un voto duro todavía, tal vez, pues, no, ¿por qué? Podemos analizar también en otro programa, porque que es un buen tema, porque el correísmo sigue presente, que tal vez vio su vida cambiada, que tal vez encontró un nuevo tipo de político, Dignidad. lo que sea, Eso, además, oye, no, dignidad, es simplemente lo que falta de sea. memoria, porque el primer gobierno de Correa, perdón, gracias, Transformó sigamos. el país. Sí, Se le sí, dio sí, o sea, dignidad es innegable. al ciudadano Pero de a ya, pie. y después vino todo el declive del correísmo, las pésimas bancadas que han tenido en la asamblea, los pésimos cuadros que han No presentado. creo, bancadas, si son Bancadas. bellos los asambleístas de este Los país. correístas son increíbles. Pero, Y lo de ahí, peor es porque que está ¿cómo lleno de vamos a gente eso experimentada. Así va a es. mantenerse también en esa lucha para la siguiente elección? También va a estar marcada por el correísmo, anticorreísmo. Pero por Y si es así, supuesto, pues. ¿hasta cuándo va a ser eso? Es un fenómeno zombie, creo yo. Tiene su relevancia, pero a ver, yo siempre regreso a los números de una que otra encuestadora, una de esas es Comunicaliza, ninguna es perfecta, pero esta creo que tiene un buen récord. Y ellos te muestran un correísmo, anticorreísmo que primero es fluctuante, Así es. ¿ya? Las identidades en general lo son, pero las políticas como estas se mueven mucho. No es que haya un anticorreísmo durísimo que nunca se va a mover, tampoco el correísmo. Y están por el 20 y pico por ciento, por el 10 y pico por ciento. Eso no te hace presidente. Fernando Villavicencio no iba directo a la segunda vuelta. No estaba tan débil, pero no era el más opcionado. Así es. ¿Ya? Entonces, el Lazo de primera vuelta, más anticorreísta, flojo, llegó con las justas. Yacu, que no era anticorreísta duro, sino que iba también en ese momento como herbas por la tercera vía, le No, estaba y el respirando en discurso la de Yacu nuca. era lo que movilizaba Ah, también. exacto. Entonces, yo creo que el anticorreísmo tiene sus límites, es importante, pero no es lo único. Hay un no correísmo, que eso es porque el correísmo tampoco trasciende, porque el correísmo, ¿por qué se mantiene fuerte, entre otras cosas? Porque es en la memoria de lo que fue en muchos sentidos un buen gobierno. ¿Por qué no puede salirse de eso? Creo que entre varias cosas. Una, porque se equivocan y van a la nostalgia. Lo hicimos, esta obra se hizo. Y no representan el espíritu de su primer gobierno. Vamos a hacer. Estas son las nuevas avenidas de progreso. Este es el nuevo modelo que vamos a implantar. No piensan a futuro con facilidad, ¿ya? Y segundo, porque cuando hablan al país con una agenda, se distraen rápidamente en lo personal. Hay que salvar al líder Glass. Hay que respaldar al líder Correa. Nunca se han equivocado. Alguien hace una crítica No, y constructiva. silencios también, ¿no? Por tuitazo. ejemplo, yo no puedo entender el silencio del correísmo ante Roña Aliaga, por ejemplo. O sea, Roña Aliaga... Porque me afecta como partido. Claro, pues. No, pero Y no no, es de no los le afecta queridos. como partido. Y no es de los queridos Si ellos del tuviesen partido. una posición, no. ¿O Si qué ellos sabrá? tuviesen una posición en donde le digan a Roña Aliaga, ¿sabes qué? Este man merece ser investigado, este man, lo del hijo con que ha secuestrado a su hijo, sus nexos con potenciales líderes de los carteles o lo que sea. Por favor, no podemos esconder tampoco las cosas así. Entonces, ¿qué pasa con el correísmo? Entonces, sorry, o sea, estás defendiendo o estás callado, sorry, que es lo mismo, ante una situación que es evidente. Porque tú no puedes pensar que porque son miembros, es como que en una familia. O sea, no porque es parte de tu familia, tú tienes que aceptar que un día tu hermano, si mató a alguien, y no es que es mi hermano, está bien, es bueno, ¿no? Puta madre, asume, pues. Y también un narcisismo del líder supremo y Por de favor. algunos de sus acólitos. Por ejemplo, cuando muere Villavicencio, ¿verdad?
todo tipo de teorías conspirativas, ¿no? Ellos atacando a la derecha diciendo fue el correísmo, no lo sabemos, hay indicios de que hubo responsabilidades dentro de la Policía Nacional, eso puede ser otro tema de otra entrevista, pero ahí... Ya van como 3 temas, anoten. harto contenido. Entonces, ¿qué pasa? Al final, el correísmo pudo haber demostrado seriedad. Al principio, pues, Luisa González fue una de las primeras que reaccionó, pero no detuvieron su campaña y salió Correa varias veces a decir: yo soy el principal afectado de este Claro. asesinato. Con otras palabras, pero era básicamente eso. Arauz en el mismo tono. ¿Ya? Ese narcisismo, cuando ocurra hace unos meses ya, semanas, del tema de la Embajada de México, Correa pudo haber salido afuera del país a pedir reacciones, denuncias, condenas, pero decir: señores, yo voy a defender el Ecuador. Hablaré con AMLO, hablaré con Petro, hablaré con nuestros aliados en Europa y voy a evitar que sancionen al país porque el país no aguanta más castigo. No, es que se fue a parar con un diputado perroflauta en la en el Parlamento Europeo a ya especular, no explícitamente a pedir, pero a especular todos los males que nos podían caer, hasta un bloqueo naval al puerto de Guayaquil, una locura. De eso no se vuelve. O O sea, sea, pegan un tiro al pie claro, todos los Es que días. ¿Cómo ese es haces el de eso? problema de la política ecuatoriana, que los líderes de los partidos Funciona o los caudillos, porque van cambiando de partido, lo único que les importa es su ego particular. Y cuando ya llegan a Carondelet, es tan fácil marearse en Carondelet, porque todos, así hagas mal, y si viniste con un zapato rojo y un zapato verde, los dos son rojos. Y qué bien que le queda al señor presidente. Lo que usted está haciendo pero ¿no está será bien. que nos encanta el caudillo? ¿No será que Sí. el ecuatoriano... pero Ay, claro, por eso supuesto. sin duda. Y es Hablamos lo del que que coge- decía César, viene de cómo ha sido construida la sociedad, no solo Vertical. ecuatoriana, sino latinoamericana. Sí. ¿Y cómo Entonces, rompemos ¿cómo eso? Eso es a través ¿Estamos de un condenados acaso? no. Aquí hay que romper este círculo vicioso. ¿Y cómo se rompe ese círculo vicioso? Con educación. El problema aquí, y la pregunta más bien es, ¿están los políticos ecuatorianos dispuestos a cambiar y a trabajar realmente en educación, que es lo que necesita la ciudadanía para romper ese círculo vicioso? Esa es la pregunta. ¿Y qué tipo de educación? Eso. Y miras a cambiar qué cosas, porque... Hay que hacer análisis crítico, porque no hay. Así Estuve, es. No entienden estuve en- textos. Yo fui o sea, profesor, te no digo- entienden textos. Pero no te para digo resolver solo a ¿qué? nivel universitario que nos damos contra la cabeza y es como que no entiendes un texto. Pero cuando estás en colegio, también di clases en colegio, y yo me daba contra las paredes. Me acuerdo tanto, me dieron una clase, journalism, periodismo en inglés. Entonces, el rector me dijo: mira, es una clase nueva, tú decides lo que quieres hacer. Y yo, perfecto. Y aquí, digamos que la boba decidió que para poder hacer una buena clase de periodismo necesitaba enseñar por lo menos lógica para que puedan construir un argumento decente, ¿correcto? Fui la profesora que dejó más alumnos porque me quedé todo el año en los 3 primeros capítulos del libro de lógica, porque no entendían, no confundían. Pero yo sí creo que Entonces, radica un poco en el eso es- pensamiento crítico. No solamente porque no tenemos esa, no voy a decir capacidad, porque creo que la capacidad la tenemos todos, sino porque Los la incentivos- crítica se toma personal y la crítica se transforma en un tema de que me estás juzgando, me estás atacando, cuando la crítica es constructiva. Y la Exacto. crítica debería de ser trascendental A o ver. Y es fundamental a para la la... acción, no a la persona. Entonces, si no generamos Pero eso no estos se tiene- espacios... Pero los políticos eso no quieren. Hay Oye. un tema de la vanidad de los políticos, que tú lo mencionabas y quiero recordar una anécdota que siempre repite Jaime José Nebozade. ¿ya? Jaime Que José. él cuenta Leyéndame, Jaime que él José me va, preocupa. él va de niño estaba en Guayaquil el presidente Clemente Yerobi Indaburo, uno de los pocos santos que tuvimos en Carondelet, quizás el único. Y sube a verlo y él está arreglándose. Y le dice: no, pase, mijito, pase. Y estaba afeitándose o arreglándose frente al espejo el presidente Yerobi y le dice al joven Jaime José: mijo, este es el momento más importante de mi día. Y Nebot no entendía, pero está recordando bien la historia. ¿Pero por qué? Porque ahora que me miro al espejo me doy cuenta que soy gordo, feo y patucho. El momento que yo salgo por la puerta y soy presidente, soy el hombre alto, guapo y más bacán del país. Es que el poder Darse te cuenta cambia. de eso sí es importante. Pero exactamente, Sí. tener los pies sobre la tierra. Pero hoy, y esto ojo, Correa, capaz Lenín Moreno no tanto, capaz Lazo en eso fue mucho más permisivo en la crítica. Noboa sin duda no lo es. No hay crítica. Y la gente, para mí, incluyendo los medios y todo, están con miedo.
Pero Hay ¿cómo miedo tener colectivo pensamiento también. crítico si es que te están matando? Es decir, ¿cómo ¿Cómo? vas a pensar? O sea, yo hablo del electorado, no de los Pero medios con hacia el mayor presidente. razón, pues. Exacto, pero, Pero yo con digo, mayor ¿cómo razón tener tienes que saber pensamiento también. crítico cuando tú sales y no tienes para comer porque subió el IVA? O sea, ¿cómo? O sea, estoy poniéndome en el lugar donde ya, nosotros tal vez, porque estamos en el privilegio, tenemos educación, tenemos trabajo, bien o mal nos mantenemos en ese estado, pero yo digo, sales y ves a alguien que disparan, a su vecino le mataron tal vez porque se equivocaron de casa, porque están en medio de la guerra de las bandas, o porque ya no tienes plata para comer 3 veces al día. Entonces, ¿cómo le pides pensamiento crítico para votar a la gente que está desesperada? Y yo creo que por eso los políticos siempre les encanta mantenernos en esa desesperación. No les conviene que la gente tenga pensamiento crítico. Eso no es de Ecuador, no es de ahora. Eso es siempre, sobre todo latinoamericano y de Pero siempre. ya no solamente pensamiento crítico, vivimos en un mundo digital Ujú. donde hay acceso a un montón de fuentes de información que si no tienes olfato, o más importante que eso, rigor, vas a tragar cualquier cosa. Y vas a operacionalizar toda esa información que al final es basura, con gran pensamiento crítico, pero partes de premisas y datos equivocados. Entonces hay que también educar a la gente para contrastar la información de los medios tradicionales, los medios alternativos, o de dentro y fuera del país. Sobre todo en esta era digital, eso es importantísimo. Eso también tiene que ser uno de los puntos claves, creo, de la Claro, educación. pero volvamos a lo que decía Ave. O sea, si yo no tengo para comer, estoy tratando de sobrevivir. Mis hijos, otra vez tenemos un estado de excepción, entonces mis hijos no pueden ir a la escuela presencial, tienen que quedarse en casa de manera virtual, pero tengo un teléfono. ¿Cómo? Y tengo 5 hijos. ¿Cómo hago? Mala señal para el colmo. ¿Cómo hago? En la pandemia, No, y no Exacto. solamente eso, sino que teniendo en cuenta que las clases virtuales son una porquería, ¿no? O sea, no importa en qué Ustedes colegio no están estés. preparados para hacer, ajá. No importa Muy en qué pocos. colegio estés y cuánta plata tengas. O sea, son terribles. O sea, no. y de hecho, esa educación virtual, no quiero usar el término que estaba pensando. No, dilo, No, dilo. dilo. Ha degenerado la formación universitaria. Ahora Así todo es. el mundo hace posgrados express en menos de un año digitales, algunos de calidad, pero muchos otros no lo Totalmente, son. pues. Ahora todo el ¿Ya? mundo estudia en 2. Una titulitis 2 años. de locos. ¿Ya? Y eso también nos hace daño. Es verdad, la educación es muy importante, pero yo siempre quiero recordar algo. Cuidado. Porque podemos mejorar mucho la educación en este país, pero si no mejora la economía, si no se transforma el mercado, le vamos a dar unos excelentes ingenieros, economistas, investigadores de todo tipo a los europeos y a los gringos. Claro, porque Porque vamos a estar tener hablando de la fuga de fuga de cerebros. cerebros, pues, no le damos porque trabajo a Ecuador nadie. no le da las oportunidades a sus Me ciudadanos. lamentaba uno de los docentes de la SPOL, hace un año hablaba con él, y me decía, no, aquí sí formamos a grandes, no tantos como antes, pero ingenieros mecánicos, mecatrónicos, ingenieros de materiales. Pero no los ¿Dónde encuentras están? en el mercado, pues todos se van, apenas Así es. pueden, todos se van. Así es. Es que van cambiando también el elector, también, o sea, aquí yo quiero hacer una revisión un poquito de qué es lo que nos ha importado por elección. Primero, por ejemplo, entre el 2018 y 2019, la principal preocupación era corrupción. En el 2020 lo que lideraba era la pandemia y el tema de salud, que nos estábamos muriendo en la calle. Y ahora es el tema de inseguridad. ¿Cuál va a ser el tema del 2025? ¿Inseguridad todavía? Inseguridad de empleo. Empleo, creo. Empleo, porque claro, y aquí vamos al tema de la transparencia nuevamente. En algún medio me preguntaban, bueno, ¿cómo lograr o qué le recomiendas al presidente para que se reelija? Señor, sea transparente. Pues no me puede decir en un informe a la nación, más allá si nos gusta o no nos gusta y cómo fue hecho, ciertas cifras que en el momento se las vinieron abajo. Y me está diciendo a la semana siguiente que vamos a la etapa 2 del plan Fénix, cuando yo ni siquiera sé qué pasó pues en la etapa 1. Yo no sé qué se hizo, cuáles eran los objetivos, si cumplimos Pero los otras objetivos. cosas que dicen también es que él y el presidente en este caso comunica no para ti y tampoco para mí, sino para un público que lo está viendo. Pero Para sus ese público está todo el día en la bala cruzada. Yo no creo que... Entonces, si hablamos de seguridad, dame al ciudadano de pie. No hablemos de nosotros, que también No, es que somos todo el ciudadanos. mundo se afecta, Pero- incluso los adolescentes se afectan con la inseguridad. O sea, es lo que me pasa con mis hijos. Mamá, quiero ir a una fiesta. ¿Dónde es la fiesta? Y tiene que ser en ese sector porque yo no voy a cruzarme toda la ciudad porque no lo voy a hacer. Pero mamá, sorry, o sea, vivimos en un país en donde no me voy a arriesgar, ni yo ni tú. O sea, no lo voy a hacer. Porque yo te voy a dejar y a recoger. O sea, a las 12 yo manejando solita. Y no lo voy a hacer. Por supuesto. Entonces,
hay un montón, ellos también sienten eso, o sea, no es tanto... Exacto, entonces seamos transparentes con ese lector que todos los días vive la inseguridad, que ni siquiera puede dormir en paz porque lo pueden validar equivocadamente. Seamos de claridad, porque plena transparencia, aunque sería, bueno, ni siquiera sé si sería ideal para un gobierno, no es realista que nos den eso. Exacto. Es realidad, Por eso te digo, realismo, una hoja de realismo. ruta, y no me digas qué vas a hacer, Denos un porque gobierno, obviamente le ajá. vamos a decir al enemigo, al narcotraficante, ¡ja, te voy a hacer esto! No, sal de pero ahí". por ejemplo, Pero te sí voy a una subir hoja el de IVA, ruta. ese IVA, hemos hecho esto. Esto ha entrado desde que yo subí el IVA y esto hemos hecho, ¿ya? No importa si le pagaste a los GATS, ¿ya? Porque pagarle a los GATS también es una prioridad del país. Aunque me dijiste que ibas a hacer con seguridad, pero ok, te lo podría incluso hasta entender, porque de esa manera, Se transforma en servicios a la ciudadanía. Porque, Que nos claro, permite un mejor debate, porque lo que me da muchísima pena ahora es que, al menos de la manera en que se expresan sobre la situación del país, y aún así no le han El- pado tampoco a todos los GATS, por si acaso. Correcto. No. Y ahora les quieren dar van a dación en pagar pago. en bienes. Y Exacto. han pagado otros en bonos, pero es que es En bien... bonos es- que luego tú tienes que venderlos Pero con yo un no sé qué castigo. es peor, porque- si el bono Ajá. o los bienes, porque ¿cómo hago efectivo en este momento el líquido esa casota No, que no le los quité pueden al vender los GATS narcotraficante? porque no, legalmente no los pueden vender. Tienen que pasar a hacerlos como pago. Porque ellos, hay un tema ahí legal Claro, que sí, no los sí. pueden vender. Correcto, es verdad, correcto. Tienes toda razón. Y ahora en este decreto 282, exacto, el tema de que a inmobiliar los mandan a ver qué pueden entregar. Lo que me preocupa es que el correísmo, el PSC, Novoa, ¿verdad? Los que están en el poder, dos de ellos movimientos con experiencia, con gente que en teoría sabe, no nos han dado todavía una visión clara de cómo vamos a pagar las cosas, cómo va a funcionar el país de aquí a 5 o 10 años. Rapidito todos hablaban de sacar la plata de las reservas internacionales, que es plata del IES y los GATS muchas veces, ¿ya? O plata que va para pagar deuda que está inminente que hay que pagarla. O si no, nos dicen, bueno, vamos a cobrar, que sí es muy importante, las grandes deudas al SRI, muy importante, pero ahí hay en firme 2.500, 2.800 millones de dólares, no recuerdo el número actualizado. Pues si tenemos un déficit que puede ir a 5.000, 6.000, 7.000, si tenemos atrasos de 6.000 millones, si tenemos todavía sin claridad el tema de la deuda con el IES, cobrar eso al SRI va a ser que el SRI lo cobre va a ser muy bacán, no es la solución. Entonces, siguen diciéndonos, vamos, Novoa, a combatir la delincuencia en una guerra, el correísmo, vamos a hacer la obra que falta, pero no nos dicen con qué plata, y ahí está la claridad y la transparencia. Necesitamos que tengan un debate serio. No es que todos vamos a entender como economistas lo que van a discutir, pero por lo menos va a haber un debate entre los políticos más realistas. Hasta ahora todo el mundo da planes y no saben cómo justificarlos. Y eso Pero va a es ser que lo que marque no le el voto. conviene a los políticos, o sea, a los políticos, al Estado, como lo quieras llamar, no le conviene decirle que de la plata que viene del FMI, de la CAF, de los impuestos, todo se va al mismo presupuesto pero la porque realidad no es que se ha ahorita- achicado ese presupuesto. Pero la verdad es que ahorita no todos se los ha partidos se están ajustado. cuidando las espaldas. Porque tienen con la que le pisen. Pero el país se nos va a acabar, o sea, a corto plazo es verdad. Yo voy a mentir que voy a ganar la próxima elección, pero si nos quedamos sin país. Ya, pero entonces todos los políticos que tenemos son malos. Yo Porque yo no- quiero cerrar, yo no. quiero cerrar, ya tenemos que cerrar esto. Si yo tuviera, quiero saber si esto. tuviera una mascota, ¿Qué no se las encargaría. ¿Qué tan real es lo que dijo Jan Topic? Con lo que empezamos esta discusión. Hemos hablado acerca de un perfil de un votante ecuatoriano, hemos hablado acerca de los grandes problemas que hay ahorita en el gobierno actual, hemos revisado un poco por cómo hemos votado, y la pregunta es qué tan cierto es lo que dijo Jan Topic. ¿Hay manera de cambiar eso? O sea, es su Esas dos. opinión, creo yo. Entonces, Es no, su no se opinión. puede decir si es cierto o no es cierto, es su opinión y él lo cree. Y está bien, es como cuando Lenin dijo que él merecía un mejor pueblo. Somos el único Es su país que es opinión. insultado. Yo creo que somos el único país que es insultado por sus políticos abiertamente. O sea, no creo que haya otro país donde un presidente nos insulta así. Es voyeurismo. Ajá, solamente falta que salga el próximo presidente en una cadena y diga, ¿sabe qué? Vale, y se va. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, por un lado, es dignificar la política. Y eso no viene solo de los políticos buenos o malos. Viene de nosotros como ciudadanos. Y por supuesto, hay muchas otras cosas que son más imperantes o más importantes como sobrevivir. Pero recordarnos a todos que parte de lo que tenemos actualmente es porque nosotros lo escogemos. Y hay un llamado quizás un poco aspiracional, pero a ser honestos y a ser valientes de entrar en política, porque hay muchísima gente preparada que tiene las cosas claras de cómo se podrían trabajar, pero no lo hace porque se puede quemar. Entonces,
Ser valientes, dignificar la política, recordarle a los ciudadanos que todos hacemos políticas de nuestro metro cuadrado. Recordarle y exigirle a los políticos actuales, incluidos los tecnócratas, los mandos medios, todos los que están ahí, desde el señor que te coge el oficio en el municipio, que tenemos que ser honestos y que la política es para servir. Porque en el Ecuador nos hemos olvidado de que la política es para servir Ya, pero y esa no es una para línea servirnos. que me tiene harta también. Yo creo Es que si no se lo recordamos no vamos a tener ese Sí, cambio. no, pero hay que cambiar la línea. podríamos decir que Topic tiene razón. Y también hay que invitarlo a él y a los políticos que estén dispuestos y quieran en la ciudadanía a hacer algo, a entrar en la política de otra forma. Ok, Jan Tomislav Topic Ferot, espero no confundirme en el nombre. Usted quiere cambiar la política, quiere como Bukele hacer un proyecto a largo plazo desde el tema local, usted reconoce que todo es basura y hay pura fake news, también tiene sus razones para decirlo, particulares, forme otros políticos junto a usted, ¿ya? Que Transforma no solamente sea el club de fans de Jan Topic, haga partido y construya un proyecto que Dios no quiera mañana usted le cae un rayo, trascienda y la agenda que usted cree vaya transformándose con el tiempo y le deje algo al Ecuador. Necesitamos partidos de verdad, pero eso también va a la ciudadanía. Tenemos que involucrarnos y para tener menos riesgo de quemarnos, no podemos ir solitos. Porque desde las fundaciones chiquitas de ayuda social hasta los proyectos políticos, yo quiero mi partido. No, necesitamos proyectos de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 500, de 5.000, de 10.000 personas. ¿Y qué le dices a los jóvenes? Tú que eres joven. Organicémonos. Primero desde las universidades. Si nuestras facultades siguen haciendo un viva la fiesta con el pequeño presupuesto del ascensor, o todos se lo gastan en chupas, ¿qué va a pasar después cuando queramos hacer algo de política como adultos? Organicémonos. Necesitamos aprender a vivir en comunidad y de ahí meternos a los partidos. Y yo sueño con el día que en una de estas primarias de estos partidos políticos donde todo el mundo alza la mano, un grupo de jóvenes se pare y diga no. Y les haga el relajo y les dañe la fiesta. Ese día quizá nos vamos a graduar como república. Catrina. ¿Cuál era la pregunta? Después de las dos grandes conclusiones, Sí, yo me quedo, bueno, lo me de quedo Topic, ¿qué tan de acuerdo estás con Topic? ¿Y qué le dirías a la gente para que no caigamos siempre en ese círculo vicioso de porquerías de representantes? Es que a mí me parece, yo respeto las opiniones de todo el mundo y creo que la opinión de Topic es válida desde su metro cuadrado. Él es lo que él sintió en ese momento que escribió, las decisiones que tomó o lo que veía que podía pasar. Si tú me preguntas, yo creo que tenemos que invocar a los jóvenes, a la gente, y no solamente a los jóvenes, porque tenemos que también sincerarnos un poco, o sea, no nos interesan muchas cosas. Ya estamos en la era de lo desechable, donde leemos el titular y chao, y nos conformamos con muy poca información. La gran mayoría de la gente, son muy pocas las personas que realmente se toman el tiempo de leer, de analizar, y creo que eso falta. Y no solamente falta en la política, falta en la vida. Falta desde la relación, sobre con lo que voy a decir, me sale lo de maternal, desde la relación con tus hijos, en la relación con tu pareja, en la relación con tus papás, con tus amigos, en el trabajo. O sea, todo es muy por encimita en tu relación de pareja. Entonces, si ya eso lo tienes y lo tomas como lo tratas por encima, como que das por sentado que todo está bien, ¿a cuenta de qué yo te puedo pedir? Que seas más crítico con la política o con un voto. O ir a conocer a otra persona si ni siquiera quieres conocer a tus hijos, por ejemplo, o lo que están pensando. Entonces, todo ese tipo de cosas empiezan por uno mismo. Si yo quiero tener un mejor país, si yo quiero votar mejor, si yo quiero que me representen mejor, primero seamos buenos representantes de nosotros mismos. Y formemos sociedades desde la familia que se puedan representar a ellos mismos y puedan hablar con voz propia y no sean repetidores de los demás. Así también se hace política. Listo. Ese es mi... Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que ha sido un programa bastante bueno. Ajá. ¿Te Bastante gustó? ¿Te bueno. gustó? A mí Se va a me ir. sale algo. El AVE se va a ir tranquilo, más tarde va a poner en el grupo, me gustó el programa. Chévere. Sí, sí, sí. Hay que invitarles de nuevo a los dos. Así. Sí. Bueno, César. Es que me ya sorprende acá mucho. 25 me hablamos. ¿Tú 25 no años, estuviste en el programa que vino César? Sí, claro que estuve. O sea, si yo, ¿Y entonces por qué hace como que recién lo conoces? No, sino que yo Se me enteré olvidó después. que tenía No, yo una me edad enteré tan después de la corta. edad, precisamente, porque dije tiene 25 y digo, justo afuera hablábamos. ¿Viste que si hay esperanza? Está en edad de... Debería estar en sorbito de opinión,
¿no? Acá. Pero me gusta y tengo un poco de fe en lo que viene. A veces a mí la fe se me cae. Un poquito Pero, nomás. pero de vez en cuando sube. Así que ojalá, país, que podamos volver a votar por... Ni siquiera volver a votar. No, y alguna sabes vez que yo sí votar quiero agradecerle a por la gente porque estamos creciendo. Bien, Sí, bien. no Es que está- esa es la y idea, me gusta pues. que la gente se pueda empezar a enganchar con un programa como este, que es un podcast, sí, que existen 10.000 millones de podcasts, pero es un podcast que habla temas que muchas veces no queremos hablarlo. Entonces me parece chévere. Exacto. Y adelante, y dale, y critiquen, insulten, hagan lo que les dé la gana, pero víanlo. Y por eso les quiero decir, mientras más sigan viendo esto, más me van a pagar a mí. Gracias. Eso no es verdad, pero bueno. Todos con helado. Claro, claro.